Es por antítesis lo del punto unificador. Es lo abstracto y lo concreto en plenitud. Uno fue el casi incomprensible fárrago, es el casi incomprensible fárrago parlamentario en torno de la modificación a la ley del impuesto al cheque, capaz incluso, si es por cotejar informaciones conexas, de oscurecer que en unos días comienza el canje de deuda. Y el otro, la imponente manifestación por la entrada en vigencia de la ley de medios audiovisuales, que tan previsible como repugnantemente sufrió el ninguneo de los grandes medios. Para este segundo caso, en consecuencia, podría ponerse en duda el rótulo de noticia, y más de cuerpo noticioso, porque en la agenda de las corporaciones multimediáticas se trató del caos en el tránsito porteño, o de una lejana ubicación y mucho más lejano despliegue respecto del aéreo que sufre Europa por un volcán en erupción. Sin embargo, aún viéndolo de esa manera, es en efecto un episodio de enorme relevancia. ¿O acaso, díganme, o acaso no es noticia que no sean noticia decenas de miles de personas ganando la calle en pos de un objetivo específico? No, no es noticia. Que no sea noticia. No es noticia por recordar que una tilinguería de 50 o 100 cacerolas en Callao y Santa Fe, en defensa del campo, convoque de inmediato a todos los móviles de la radio y la televisión, y una marcha que compactó codo con codo entre el Congreso y tribunales, sea una pesadilla automovilística. Claro que es noticia, a menos que se considere como tal cosa con exclusividad a lo que se propaga desde el grande periodismo. Es noticia precisamente por la cantidad de gente percatada de que no deben ser otros quienes le cuenten lo que están tramando ahí fuera. Razones de la espectacularidad confrontativa que suele allegar rating, si hay pelea y rating, más o menos, y de conquista en la ley del cheque, porque eso, unirse o articular, es lo que los medios le exigen a la oposición, llevaron a sitio preferencial uno de los conventillos más embarrados e indefinidos de los últimos tiempos. Conviene dividir a este folletín en tres partes. La primera es acerca del carácter completamente vago que tiene, si se lo aprecia desde su incidencia real. Conducido por una grosera equivocación o impericia crónica de Cleto Gardiner, el bloque opositor del Senado se apuró y enredó en una táctica que le permitió sancionar cambios en el impuesto al cheque, con pronóstico de pan para hoy y hambre para mañana. Sinceramente, detenerse en los vericuetos legales del asunto no solo excede la voluntad del que les habla, sino que carece de mayor sentido, porque sea que terminará en la justicia, hasta más ver, o fuere por el veto presidencial, lo dictaminado tiene la nada como destino más probable. Del mismo modo, las idas y vueltas en el mercado de pases y posicionamientos parlamentarios no hacen a ningún fondo de la cuestión. Así se incluye a Menem, cuyas actitudes y declaraciones, como se comenta en el ambiente, entre periodistas, entre sus pares, más parecen ligadas a problemas de senilidad que a negociaciones de otra índole. E igual si fuera al revés. En cuanto al no fondo de la cuestión. Un segundo aspecto es que, sin perjuicio de lo anterior, la forma en que se reparten los impuestos entre nación y provincias, de lo cual el del cheque resulta apenas una parte, que es la única que le importa a las corporaciones y capital concentrado, el resto no hablan. Bueno, es tema sustantivo cómo se reparten los impuestos. Tanto como el pago de deuda con reservas merecería un debate de estatura que bajo las presentes circunstancias es imposible.
El kirchnerismo se ampara en que la distribución impositiva, a pesar de la injusticia que castiga a los estados provinciales, es suficiente para haber obtenido un buen nivel de ayudas y obras públicas. La oposición sostiene que eso no es excusa para continuar apropiándose de una porción descomedida de la torta. Tiene razón, al margen de lo muy gracioso que es escuchar a la derecha hablando de repartir mejor. Pero en vez de subirse a ese señalamiento con los argumentos de peso que no le faltarían, actúa enceguecida por su furia contra el gobierno. Se conforma con acusar desde un espectro en el que resaltan los desvaríos de Carrió, apuntando que vivimos bajo un régimen de ladrones nazis, dice, y las ínfulas del radical Morales, Gerardo Morales, que debe creerse el líder de algo, ¿no? De tal manera se disparan a los pies. Entre su ausencia de cuadros políticos, particularmente en el Congreso tal vez, y el campeonato vanidoso de quienes presumen o aspiran a hacerlo. Por último, habíamos hablado de 3 componentes del folletín. Todo esto queda sobrevolado por una inferencia que parecería estar partiendo las aguas en forma creciente, es decir, cada vez con mayor claridad, respecto de cómo pararse en política. Y sobre todo cuando, frente a temáticas ásperas, enmarañadas, del tipo coparticipación federal o decretos de necesidad y urgencia, se saca la cuenta menos dificultosa de quienes están de un lado y de otro. Porque en uno de esos dos se ubican Duhalde, Macri y Barrio Nuevo, por ejemplo. Cabría la conjetura de que esta composición de lugar tuvo un papel protagónico al momento de interpretar la notable asistencia que tuvo la convocatoria de anteayer. Cualquiera que haya estado, e incluso sin haberlo hecho con mirada política, debió advertir que esa enorme participación encerraba un espíritu de unidad superador del propio llamado. Eso no significa disminuirlo, porque es vital gritar a los oídos de la justicia cuando es allí donde recurrieron las cadenas mediáticas para recobrar lo que finalmente perdieron en la acción político-social y en el Congreso. Les quedan los tribunales, nada más, a la espera de que en ese lodazal se prolongue el estadio de limbo y llegar así a un eventual cambio de escenario en 2011. Hasta ahora les fue bien, y con la complicidad de una Cámara mendocina bien emparentada con la dictadura, han logrado el virtual retroceso hacia la normativa militar que tanto defendieron y defienden desde 1983. Pero se notó otro disparador, además de ir por la exigencia de que la Corte escuche. Se percibió que había la vocación de juntarse porque hay una amenaza global, no solamente a propósito de quienes manejan los grandes medios de comunicación. Esto es cierto, y muchos el jueves se quejaban de su ausencia en la cobertura del acto. Uno piensa, en cambio, que si hubieran estado los grandes medios, habría querido decir que en algo nos estamos equivocando. Pero el peligro al que se alude excede a eso. Es el de que se pueda perder lo logrado como piso. Al techo, afortunadamente, jamás se llega. Lo alcanzado en este proceso plagado de errores, contradicciones, carencias, desaguisados y, si se quiere, corrupción también. Aunque si es por esto último, ¿creerá alguien que hay enfrente el campamento de algún noviciado? En Buenos Aires y en varios lugares del país hubo este jueves, como ya se intuía, una manifestación popular, orgánica y suelta, y hasta a la inversa mejor, volcada al espacio público por, ¿qué ha dicho?,
algo más trascendente que el respaldo a la ley mediática de la democracia. Esa muchísima gente salió a la calle porque, más allá de diferencias de matices y pertenencias políticas, tiene claro que lo imperioso es no confundir al enemigo. Salud.